Señora representante a la Cámara, María Fernanda Cabal, Centro Democrático, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño, a usted y a toda la mesa de la hora de la verdad. Bueno, está dicho que la famosa Jurisdicción Especial para la Paz es la jurisdicción de la venganza. Ellos no van a juzgar a los guerrilleros de las FARC porque están todos perdonados por anticipado, amnistía e indulto, pues entonces el tema resuelto. ¿A quiénes van a juzgar? ¿Y quiénes son los que van a juzgar? Unos jueces que van a ser dueños del aparato jurisdiccional del país, nombrado por quiénes y cómo. ¿Qué fue lo que dijo sobre el particular el fiscal Néstor Humberto Martínez Neira en el Congreso de la República? Yo quiero darle una explicación a la audiencia para darle claridad de lo que sucedió la semana pasada, precisamente en la primera discusión, si se puede llamar discusión, de comisión primera de la que hago parte. Se inicia el debate, que no es debate, ya les explico por qué, de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero hasta último momento la ponencia se cambia, la que se publica, la oficial, hasta último momento está uno esperando a ver qué letra, qué punto, qué coma, porque está uno sometido a ver en qué momento se le mete la mano y de qué forma. Y tiene uno que tener todas las antenas alertas para ver cómo aborda la situación. Aquí se inicia la presentación con el comisionado Sergio Jaramillo, que él hace una exposición básicamente como la hacen siempre el comisionado, como la hace el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y como la hace el ministro de Justicia, Londoño, diciendo que todo está muy bien, que todo es magnífico, que pues como no ha habido combates, afortunadamente ya todo está mejor, ya no hay soldados heridos, ya se vive una paz en las regiones casi total, en fin. Lo que me pareció muy curioso es que el comisionado hubiera hecho caso omiso en su exposición al asesinato hace apenas 4 días de una guerrillera de la que tuvimos conocimiento todos gracias a las redes sociales. Así como lo contaban ustedes ahora, de la captura por parte del Gaula de esos 4 guerrilleros extorsionistas, que si no hubiera sido por distintas fuentes, pues no lo hubiéramos conocido. Esto está pasando en muchas regiones del país. Son unas FARC armadas con salvoconducto, mientras la población civil que necesita protegerse es desarmada. Son unas FARC que agreden a la población, pero que si llega la autoridad, sacan un salvoconducto y dicen, usted no me puede hacer nada a mí, porque si no daña el proceso de paz. Pero volvamos aquí. Yo increpé al comisionado y le pregunté por la muerte de la guerrillera. Y le dije que cómo era posible que dijera que todo estaba magnífico y que hacía un día se había reunido con el alto mando de las FARC y que le dijeran que todo estaba perfecto cuando sabíamos que se supone que un señor Joaquín Gómez había ordenado el asesinato de esta muchacha. No se sabe si es por caletas, por temas de poder, por control territorial, por todo lo que esté pasando en las zonas donde ellos deben estar de alguna forma reacomodándose. Mientras se agrupan en las zonas de concentración, me supongo yo que estratégicamente deben estar dejando algunas disidencias, entre comillas, controladas por ellos para poder seguir teniendo los ingresos multimillonarios de las rutas del narcotráfico. Pues lo increpé, le pregunté, al momento me llega otra información de otra muerte que se dio por alias El Mojito, también en la zona del sur, o sea que esto sigue sucediendo. No me respondió en ese momento porque sucede una cosa muy extraña, que a nosotros los congresistas está la rigidez que hay, que terminan contestándonos en otra situación, en otra circunstancia, pero finalmente la respuesta nunca es la que uno espera. La respuesta es dilatoria, es vamos a averiguar. En fin, aquí lo que quedó claro es que si la muchacha hubiera sido dada de baja por el ejército, hubiéramos tenido que esperar a que
la comisión esta de verificación o monitoreo, todas estas palabras que se inventan de la ONU, hubiera dado su parte de si estaba bien o no, porque nosotros ya no tenemos un ejército que ejerce su soberanía ni protege a los colombianos, como lo dejé dicho y como está publicado en los videos de ese día. Pero siguiendo con el transcurso de la discusión de la jurisdicción especial, después salieron los demás ponentes y salió Samuel Hoyos de parte del Centro Democrático haciendo una exposición magnífica que yo le recomiendo a la audiencia que la escuche. Está en YouTube, me supongo que la subió el Centro Democrático, y él expone punto por punto cuáles son los peligros y los riesgos de esta jurisdicción especial. Se notó, le quiero contar, en Comisión Primera somos 35, se notó el malestar, porque ya es la segunda vez que nos aplican el famoso Fast Track o Fast Track. Qué sistema tan autoritario y tan denigrante. Hasta los mismos miembros de la Unidad Nacional lo están sintiendo, los mismos que lo votaron, aceitados por esa maquinaria con la mermelada del gobierno. Y es que es increíble, doctor Londoño, que el espíritu del legislativo, que es la deliberación, el debate, la controversia, no exista. Todo está supeditado a lo que el gobierno avale, el gobierno y la FARC, por supuesto. A pesar de eso, muchos congresistas, además del Centro Democrático, intentamos hacer la tarea de por lo menos dejar alguna propuesta, así sea para la historia o para la memoria de la historia de un país que está pasando unas leyes para la infamia, porque estamos construyendo monstruos, porque a este país le gusta construir monstruos como va a ser la Jurisdicción Especial para la Paz. Y aquí entro a hablar sobre la presentación del señor Fiscal General de la Nación. Y quiero decirle que independientemente de la diferencia partidista y de la diferencia de ideas, yo soy una especial admiradora de la inteligencia. No sobra decir que por eso soy una especial admiradora suya, doctor Londoño. El señor Néstor Humberto Martínez expuso con una claridad meridiana. Desafortunadamente no he podido encontrar, ni nadie ha subido, ni el Congreso, ni Comisión, ni he visto que la Fiscalía la exposición en YouTube. Sin embargo, tenemos la transcripción, que es muy extensa, pero valdría la pena que la exposición la subieran porque es magistral. Lo que él ha hecho es detenerse en los puntos y explicar lo más importante, que es la peligrosidad en el diseño del lenguaje. Y eso lo hicimos saber nosotros también cuando presentamos nuestras proposiciones a sabiendas de que al no estar avaladas por el gobierno y por las FARC, no son tenidas en cuenta, no sirven, son como si fuera papel basura, pero quedan para los anales de la historia y para la discusión, y seguiremos presionando y seguiremos ahora en la campaña que viene haciéndole notar a nuestro público y nuestro electorado que este acuerdo, que nació de una base ilegítima, porque nació producto de haber sido negado por el pueblo colombiano y después refrendado ilegítimamente por un Congreso que no tenía la autoridad, debe ser modificado por el próximo gobierno, que Dios quiera, si Dios sigue protegiendo a toda Colombia, por la gente que cree en principios y en valores y en lo que no todo es negociable. El señor fiscal establece que el lenguaje es ambiguo, que el lenguaje se da para interpretaciones, que tal y como está hoy diseñada la jurisdicción especial, los guerrilleros disidentes, escúchenme bien, disidentes e incluso los no desmovilizados, o sea, de otros pueden ser cualquiera, podrían ser beneficiados por la jurisdicción especial y no ser extraditados. O sea que la herramienta de la extradición queda completamente expuesta para que cualquiera que siga delinquiendo, como es lo que está sucediendo hoy, sea beneficiario. Se debe dejar en claro, dice el fiscal, que todos los delitos que se cometan con posterioridad a la entrada en vigencia del acuerdo serán de la justicia ordinaria. Y él solicita y exige poner límite en el tiempo y hacer explícito el término de la extensión. ¿Por qué, doctor Londoño?
porque recuerden el periodo que se acordó al proceso de dejación de armas que tanto discutimos y que yo también hice un video respecto a eso. Aquí se inventaron una fórmula de que los primeros 60 días, primero eran 90 días, 120 días, 180 días, iban siendo porcentajes de armas, ustedes lo recuerdan. Y con esos porcentajes de armas en tiempos de 90, 120 y 180 días, en porcentajes de armas sobre una cantidad no definida, porque no nos han dicho cuántas son, porque no sé si las han contado o todavía no, lo que nos van a entregar son chatarra y las otras las van a comprar o las tienen encaletadas. Sobre esa indefinición, ellos siguen delinquiendo y siguen generando terror y siguen siendo beneficiarios de la jurisdicción especial, o sea que ellos siguen siendo beneficiarios de la no aplicación de la extradición y de la no aplicación de la justicia ordinaria. Ellos siguen entrando inmunes por la jurisdicción especial de paz. Ese fue uno de los puntos claves donde el fiscal estableció que era lo que había que hacerse. Adicionalmente a eso, el fiscal dice, por Dios, la sociedad está reclamando a los niños. Esto que está sucediendo de no devolver los menores se llama un delito continuado. O sea que siguen delinquiendo. Supongamos que se acabó el 31 de diciembre la cobertura para los delitos porque tenían que estar concentrados con sus armas para que las empiecen a dejar paulatinamente con los tiempos que estén acordados. Pero si siguen con los niños en su poder, siguen delinquiendo. Y si ahora discúlpeme, hay una pequeña interrupción. Dicen que no tienen sino 20 o 25 niños, no importa. Quiere decir que son delincuentes por el secuestro de 20 o 25 niños a la cárcel y a la justicia ordinaria, todos ellos, empezando por los que están diciendo que no son sino 20 o 25. Perdóneme la interrupción y siga adelante. Por supuesto, eso iba a notarle, pero además otra cosa que se me escapó en este momento, porque lo que me interesa es que el público entienda lo que le estoy explicando punto por punto, porque a veces el lenguaje que se inventan es tan engorroso, tan aburridor de leer en esta jurisdicción especial, porque es para que nadie lo entienda, pero que después sea sujeto a las interpretaciones de los jueces que lleguen y terminen haciendo lo que les da la gana, obviamente, en contra de nuestra fuerza pública, que de alguna manera es la que lograron cooptar metiéndolos presos a todos para después doblegarlos y hacerles promesas de que es que aquí van a lograr lo que ellos desean en su gran mayoría, siendo soldados, siendo del rango que sean, en su gran mayoría inocentes. Pero volviendo al tema de los niños, cuando Sergio Jaramillo explica al principio que es que ya habló con las FARC por la presión que se ha hecho sobre el tema de Yulmer y de los niños, y que sí, que ya van a volver a la misma conversación que tuvieron en mayo del año pasado y que ya vuelven y están de acuerdo que sean los de 16 para abajo, yo le pregunto, ¿y los que tenían 16 en mayo del año pasado que ya tienen 17, no entran? ¿A ustedes no les parece que tratar los niños como si fueran mercancía puede ser posible dentro de un país que está tratando supuestamente de vivir en comunidad y en civilización? Pongamos el ejemplo de los vándalos anoche con el tema de los toros, y se lo digo yo que no soy taurina y no me gustan los toros, pero ver la expresión de anoche de estos bárbaros, atacar a las personas que quieren entrar a la jornada, ojalá con esa vehemencia fueran a reclamarle a las FARC o a la ONU que devolvieran los niños, pero no lo hacen. No lo hacen porque su agenda es una agenda distinta, es una agenda oculta, es una agenda depredadora. Pero volviendo a los niños, por Dios, mercancía humanitaria como siempre ha tratado a las FARC, a sus secuestrados, como trata a Odín Sánchez, como han tratado siempre a los niños menores reclutados. O sea que los de 17 perdieron la oportunidad de ser liberados, doctor Londoño. Voy más allá. Que sean 20, que sean 5, que sean 2, el resto los mataron y los enterraron. Ok,
pero es que llevan una sistematicidad de años de reclutamiento y ese delito ha sido permanente en el tiempo y tienen que responder por esos niños. Esa agenda está ahí y esa agenda la tiene que responder también la comunidad internacional, porque así como hemos visto a estos africanos, al señor Coni, que es un bárbaro condenado, así queremos ver responder al señor Calarcá, al señor Iván Márquez, a todos estos que vemos en fotos, con niñitas menores de edad, que ahora son sus parejas, niñitas que sodomizaron desde pequeñas. Lo queremos ver, si queremos vivir, dizque en una sociedad en convivencia y en paz. Y siguiendo a lo del fiscal general, él vuelve y dice que como está el lenguaje, se da sujeto a interpretaciones y es muy peligroso. Y dice específicamente, y yo quiero que ustedes hagan un ejercicio, en el artículo 20, artículo transitorio 20, que es la jurisdicción especial para la competencia, a quienes cobija la competencia que va a tener sobre nuestras fuerzas militares, porque él afirma, y nosotros estamos de acuerdo, que van a quedar por fuera, así como está escrito, muchos de nuestros militares y miembros de la fuerza pública. De pronto no es para discutirlo en este momento, pero usted, que es abogado, que es juicioso, el artículo 20 transitorio da para que ustedes lo analicen, lo estudien. Nosotros pasamos una proposición frente a ese artículo muy clara, empezando porque consideramos que su redacción es confusa, compleja, prácticamente lo que hace es excluir, más que incluir, excluye, vuelve tan complejo el beneficiario de la jurisdicción especial que con cada palabrita los termina excluyendo, y aquí es donde hay que poner especiales alertas. Y para terminar, porque fue una exposición muy larga, muy agradable, a pesar de lo jurídica, muy agradable porque fue hilada, fue clara, fue completamente hilvanada, habla de un concepto que me parece interesante, que es la inescindibilidad. Él dice que a un acuerdo como estos hay que convertirlo en inescindible. Quiere decir que si hay partes que son beneficiarias, después a futuro no puede terminar una de las partes. Usualmente en estos casos terminan los militares siendo los sacrificados a la vuelta de 10 años, 15 años. Ninguna de las partes, dice él, para que tenga la solidez en el tiempo. Entonces, esa es, a grandes rasgos, lo que se expuso. Hubo un malestar tremendo del gobierno con la exposición del fiscal, se lo quiero contar. Entiendo, no lo sé, pero entiendo que el fiscal no estaba invitado. En algún momento él expresó que era autoinvitado. No sé si es cierto lo que estoy diciendo, pero fue lo que comprendí según me lo dijeron. Sí se notaba el malestar en los miembros del gobierno, incomodidad por el exministro Yesid Reyes, incomodidad porque se empezó a mover el gobierno como diciendo quién lo dejó hablar, por qué lo dejaron hablar, incomodidad por parte de los miembros del Partido Conservador que decían, bueno, ¿y por qué vamos a votar esto? ¡Qué peligro! Incomodidad por su partido, Cambio Radical. Nosotros obviamente hacemos la tarea, pero sabemos que vamos a votar no le vamos a votar el adefesio al gobierno y a las FARC, pero en general le descompuso de alguna manera el quórum y le descompuso lo que traía el gobierno armado, se lo descompuso de tal magnitud que le tocó después decirles voten y después hacemos una comisión acordada con el gobierno a ver qué se puede corregir para antes de plenaria. Llegó a tener tal poder de convencimiento la presentación del fiscal que podían por lo menos 15, 17 votos haberle votado no, de 35, aunque no creo que estuvieran los 35 completos. O sea que perdió en este momento el pulso el gobierno del control que tenía. ¿Sí? En el filo de la navaja. En el filo de la navaja.
usted mencionó a su colega Samuel Hoyos y usted debe saber que en el fin de semana fue asesinado en su finca en las vecindades de Chinchiná, casi en Chinchiná, un tío suyo, un hermano de su mamá, de la mamá del representante Samuel Hoyos. Lo asaltaron en la finca 4 bandidos, salió virilmente a defenderse, pudo dar de baja a un bandido de esos y lo mataron, lo acribillaron a tiros en las calles de Chinchiná. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué clase de mensaje comporta? Dirán que, por supuesto, delincuencia común, que nada que ver con la política colombiana, pero la cosa no puede pasar desapercibida, representante. Trataremos de hablar con el representante Samuel Hoyos. Desde aquí le hacemos llegar nuestra voz de solidaridad y de afecto a esa familia, a la familia de Rafael Mejía Hoyos, una persona muy significativa en Manizales y en Chinchiná, acribillado por 4 bandidos que lo atracan en su finca, le repito, casi que en las calles de Chinchiná. De manera, representante, que pongámosle a eso atención. Usted dijo que Samuel Hoyos había tenido una intervención muy importante en este proceso y casualmente un tío suyo muere asesinado en las calles de Chinchiná. Mensaje para todo, representante. Así es, él fue el ponente y además lo hizo de una forma bien profunda, estudiada. Nos sentimos muy orgullosos en el Centro Democrático de tener personas como él. Muy bien, ¿y el asesinato de su tío qué significa entonces? Es que el asesinato de su tío, según lo leo yo, además del mensaje, es parte del deterioro que vamos a empezar a vivir en esta calma chicha que la gente cree que de alguna manera es parte del proceso de paz. No lo es un reacomodamiento de las fuerzas. Ellos empiezan a tener un control de alguna manera con lo que ellos llaman los disidentes, más el reacomodamiento que tienen con los del ELN. En el ELN ellos pelean en algunos lugares históricos, como en Arauca, pero en otros tienen acuerdo total, como lo tienen con las BACRIM. Ellos no van a perder su negocio. A muy poca distancia del sitio donde asesinaron al tío de Samuel Hoyos, tiene la Federación de Cafeteros su centro de investigación más importante. Ese es el corazón de la caficultura colombiana. Un mensaje también para los cafeteros. Tengan cuidadito y no se nos salgan de la fila, porque miren las cosas que pueden ocurrir. Este es un crimen que no puede quedar impune. Esta es una investigación que no se puede hacer en el aire. El tío del representante a la Cámara, Samuel Hoyos, fue asesinado sin clemencia, casi en las calles de la ciudad de Chinchiná, el corazón cafetero de Colombia. Representante María Fernanda Cabal, muchísimas gracias por hacernos esa excelente presentación de lo que fue el histórico discurso del fiscal general de la Nación en la Cámara, en el Congreso de la República, sobre este temita de la Jurisdicción Especial para la Paz. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.